verán qué opinan sobre esta parte de la ¿Sabes? Es canción una pica en de México este que no acepté mi cantautor hermana de español. que, ¿sabes por qué soy Bueno, feliz? Es por por un ahí hay libro que algunos acabo de micrófonos leer. abiertos, si nos pueden ayudar, muchas gracias. Bueno, pues en el temario rápidamente los puntos que vamos a exponer de una manera pues ágil para que no se aburran y vamos a hacer mucho muy interactivo. En el momento que ustedes quieran me pueden interrumpir. Es el síndrome de Peter Pan, ¿es crecer o madurar? Ahí está una pregunta muy importante para ustedes, para muchos. Luego tenemos espejito, espejito, que esto tiene que ver con un tema de las preocupaciones que hoy como jóvenes tienen y que cada uno de nosotros vamos modificando a lo largo de nuestra vida. Y luego justamente cuando hablamos de vida, pues qué mejor hoy jóvenes con mucha expectativa, con muchas cosas, con muchas ganas de comerse el mundo, pues que siga la fiesta. Luego vivimos y viviremos más años. Esto implica un gran reto, una gran responsabilidad. Y bueno, todo tiene un comienzo, entre más pronto mejor, pero también no es una cuestión de decir, oye, soy como el tío y el abuelito que les viene a dar consejos. No, la verdad es que yo creo que más que, que darles consejos es ayudarlos a tomar un poco de conciencia de lo que están haciendo. Todos pasamos, bien o mal, por la etapa de la juventud, tuvimos sueños, comenzamos a estudiar, nos planteamos una meta, quisimos empezar a generar un patrimonio, una pareja, tener hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo, esta idea romántica, diría yo, de la familia, se ha ido modificando, pero ha ido modificando mucho el entorno por el que vivimos. Hoy, ustedes, la verdad es que creo que es una gran carga que tienen por el tema de esta pandemia. Hoy, ser joven indica ser social en alguna medida, y hoy hay una restricción muy grande y hoy tenemos que hacer esto así, de una manera virtual. Y creo que así va a ir sucediendo en lo que resta. No sabemos cuándo va a terminar, pero lo que yo sí creo es que mucho de lo que hemos estado adoptando y adaptando en estos tiempos se va a quedar por mucho tiempo. Así es que más vale que nos preparemos, pero insisto, no son consejos de tíos, no son regaños, no es consejo de abuelito, ni mucho menos. Y al final vamos con sencillas preguntas y respuestas, pero como les decía, en el momento que ustedes quieran, de verdad, siéntanse con la libertad de interrumpir y de preguntar y vamos viendo. La verdad es que esto también creo que es mucho de que sea interactivo, de que podamos conocer sus inquietudes, de podamos ayudar, lo que ustedes necesiten. Aquí estoy con mucho gusto. Y bueno, les decía yo, el síndrome de Peter Pan, crecer o madurar, esto viene a raíz de un libro que se escribió hace muchos años y que luego generó una gran, incluso una teoría acerca del comportamiento y de la madurez psicológica de los individuos. Hay algunos que nos negamos a crecer, ¿no? Dice ahí, esto se refiere a Peter Pan, que justamente en 1904 se escribió y decía, todos los niños crecen excepto uno. Entonces, bueno, yo creo que es un buen inicio para reflexionar, porque yo como ponía al principio, no es lo mismo crecer que madurar, ¿no? Porque muchas veces el entorno nos hace madurar más pronto. Es decir, si desafortunadamente nosotros perdimos en la etapa muy temprana de nuestra vida a nuestros padres, a alguno de ellos, y nos vieron obligados a ayudar al sustento, a apoyar en los gastos del hogar, pues tuvimos desafortunadamente en algunos casos que abandonar estudios, irnos a trabajar, y ahí se trunca una idea, ahí se trunca un proyecto. Pero bueno, creo que eso también es una parte, pero por el otro lado podemos tener más facilidades, ir creciendo y llegar a la etapa de la secundaria, la educación media, básica, etcétera, pero quizás no maduremos. O sea, podemos crecer, pero no madurar. Entonces ahí es un poco el cuestionamiento de cómo, bueno, es obvio que las mujeres maduran más rápido que los hombres, incluso hasta desde el punto de vista biológico. Y por eso las mujeres, también en el tema de las finanzas, si no, pregúntenle ustedes a sus mamás, son como más ordenadas, ¿no? Como que de repente el gasto del hogar y cómo toman las decisiones recae sobre la ama de casa, la mamá, y luego decimos, pues, ¿cómo le hace, no? ¿Cómo le hace para que tengamos todo o en la medida que se pueda? Creo que es importante y por ahí tendríamos que ver un muy buen ejemplo de cómo se administra y cómo se comienza a generar planes y proyectos de mediano y largo plazo. Bueno, pues esto les decía yo un poco, es interesante. Si en algún momento tienen la oportunidad, vean, hay algunos resúmenes o lean el libro, creo que es importante, porque más allá de la parte lúdica, si hay detrás de eso escondido, como yo les decía, pues
esta tesis, esta teoría en la parte pues psicológica que se fue generando y que hoy se conoce así como el síndrome de Peter Pan, de esta situación donde, bueno, a veces algunos pues nos negamos a dejar de ser niños, pero sí, eso no quiere decir que no seamos maduros y viceversa. Y bueno, espejito, espejito. Y este es un tema muy interesante porque hoy las prioridades de muchos de ustedes, seguramente, y de los hombres, ahora lo vamos a ver, pero los hombres están cada vez más conscientes y preocupados de gastar en su presentación, en su salud, en ser más sanos, en verse mejor. Y esto, pues a lo mejor muchas mujeres lo van a aplaudir, lo van a agradecer, porque sí es un tema muy importante que eso ahora en nuestra etapa, o en su etapa más bien de juventud, del inicio de ir rompiendo el cascarón, por así decirlo, pues habrá muchas de las prioridades y hoy, pues obviamente ser parte de un grupo, establecerse en sociedad, tiene que ver mucho con esta cuestión de aceptación y rechazo. Y hoy insisto, los hombres gastan mucho, pero no me lo crean a mí, vamos a ver los números. Cada vez nos preocupamos más por nuestro aspecto físico y también tratamos de comer más sano. Por eso hay una tendencia eh, en la oferta que hacen diversas empresas de consumo, y ustedes lo van a ver en el supermercado. Hoy hay una oferta de ser más sano, incluso ser más sano está como de moda, ¿no? Para ustedes. Están a lo mejor la parte extrema de los veganos, que no critico ni mucho menos, pero esa es una forma también de expresar que estás buscando ser más sano en todos los aspectos de tu vida. Y eso, pues también es interesante desde el punto de vista de las finanzas, porque si ustedes hacen un recorrido muy rápido en el súper, si es que no, si es que van, y si no vayan y háganlo, por favor, se van a dar cuenta que hoy ser sano es más caro, ¿no? Nos cuesta más. Ustedes ven los productos que son más sanos y que tienen menos compuestos que a la larga pueden ser dañinos para nuestra salud, pues son más caros. Entonces hoy dice uno, tiene que haber una decisión económica de que si gasto más o gasto menos, si estoy dañando o no mi salud. Entonces, eso en ustedes es una conciencia muy clara y con el paso del tiempo seguramente va incrementándose la oferta y con ello van a ir disminuyendo los precios y esto creo que también se debe de aprovechar. Por eso también se refleja en el creciente valor de mercado de diferentes categorías. Por ejemplo, en el 2018, que es el dato más reciente, el mercado mexicano del sector de cuidado de la salud personal sumó 187,000 millones de pesos, un crecimiento de casi 5% con respecto al año anterior. Déjenme decirles que ni la economía mexicana crece a esos niveles. Nosotros tenemos, y si hacemos un recuento rápidamente, en los últimos 25 años, hasta antes del tema del coronavirus, la economía mexicana crecía o creció en promedio 2%. Entonces, si vemos un sector que crece de 5, pues estamos viendo que hay una gran demanda. Y aquí les decía que tuviéramos mucho cuidado para todos los hombres que están conectados en este momento, que vean cómo viene el tema del cuidado del cabello, el afeitado masculino, es decir, todas estas categorías que nos van diciendo por dónde se está moviendo este mercado, que es importante y que hoy, dentro de nuestra estructura de costos, además del tema de la tecnología, nuestro celular, el acceso a Internet, la fiesta, ¿por qué no? Claro, la diversión sana, la diversión, la convivencia, también está en estas categorías de cuidado personal. Entonces, al final del día, cuando a mí me preguntaban en un momento determinado cómo definir la economía, la definición que viene en los libros, la definición clásica, es hacer el mejor uso de bienes limitados. Es decir, cómo vas a repartir lo que tienes en diferentes modalidades para que sea una cuestión como óptima lo que hagas. Y esto, cuando uno empieza a hablar de economía, la gente dice, no, 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 a mí ni me digas, ¿no? Yo no sé, no tengo dinero, no me interesa, la economía, las finanzas para los ricos, no. Yo creo que ahí hay un gran error de concepción. Pero también tenemos que ver que estas decisiones, quieran o no, ustedes las toman todos los días y no necesariamente con el dinero. Lo que tenemos, por ejemplo, es un valor escaso y limitado, que es el tiempo. El día tiene 24 horas, ni le vamos a sumar ni le vamos a quitar ni un solo minuto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo distribuimos estas 24 horas a lo largo de nuestras actividades? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a viajar
a la escuela, al colegio, a través de, si decidimos irnos caminando, decidimos en el transporte público, nuestro propio transporte, pues todas esas decisiones, hoy pues, estamos en situación diferente, pero todas esas decisiones, al final del día, estamos buscando hacer una distribución óptima de nuestro recurso limitado o topado, que es el tiempo. Así sucede igual con cualquier decisión económica, sobre todo porque cuando tenemos y comenzamos a trabajar, o muchos de ustedes quizás estén experimentando el tema de esta dualidad de trabajar y estudiar, que para muchos resulta muy interesante e importante porque ya estás mojándote los pies, vamos a ponerlo así, en el aspecto laboral, y cuando salgas ya vas a tener una preparación, una experiencia que te va a ayudar sin duda a tener mayores oportunidades cuando comiences a buscar tu primer empleo. Entonces, cuando empiezas a ver estas situaciones de cómo distribuyes tu tiempo y bajo qué modalidad, bueno, pues también está implícito una decisión de carácter económico, solo que en vez de dinero, insisto, es el tiempo. Hay que llevarlo, hay que extrapolarlo al tema del dinero, y cuando les dan, por ejemplo, sus recursos, les dan, bueno, en mis tiempos se llamaba domingo, no sé cómo se llame ahora, su mesada, ustedes también tienen que hacer una repartición de esos recursos. Y luego hablar del tema del ahorro y de muchas cosas y de piensa en el futuro, guarda. Pues ahorita dice uno, pues no, miren, y vamos a ver el siguiente punto, que siga la fiesta hoy, insisto, ustedes jóvenes, con una necesidad importante de socializar, de buscar más eco en jóvenes que piensen y actúen como ustedes, pues también somos seres sociales por definición. Hoy dicen, hay muchas teorías muy verdes, por así decirlo, o tesis más bien diría, que a raíz del tema del coronavirus y la pandemia prolongada, que ya por ejemplo ustedes saben en Europa viene como una segunda ola, muchas personas se tuvieron que encerrar o nos tuvimos que encerrar, igual ustedes, en sus casas, y estamos viviendo una cuarentena prolongada, ¿no? Y no sabemos cómo va a pasar, pero hay algunas personas que incluso, o algunos teóricos que han dicho que esto va a tener una influencia muy grande en el pensamiento y en la forma de socializar, y que incluso algunos van a preferir quedarse en sus hogares porque ya corroboraron y ya saben que pueden hacer su vida sin salir de su casa. Y algunos se sienten más seguros. Y eso creo que con el tiempo podría irse dando, pero la verdad es que no creo que sea una generalidad. Todos tenemos necesidad. Por eso es que luego escuchamos y decimos, qué bárbaros, estos ya están saliendo y no se cuidan, no se ponen el cubrebocas, y nosotros estamos en la misma, ¿no? Estamos igual en la calle, quizás protegiéndonos o no, pero también somos parte de eso, porque si hay una olla de presión que está buscando que justamente retomemos nuestras actividades. Yo decía al principio, esta crisis nos va a hacer que adaptemos o adoptemos varias cosas. Bueno, pues ahora lo estamos haciendo con más cuidado y con más conciencia, ¿no? O esperaría yo. Sin embargo, los jóvenes, por definición y en esta etapa, son rebeldes por naturaleza, ¿no? No les gusta que les digan que hagan las cosas, y no lo vamos a hacer. O sea, yo creo, e insisto, que es más bien generar la conciencia, decir qué es lo bueno, qué es lo malo, y que ustedes lo pongan en su balanza propia y que ahí decidan cuál es la manera de actuar o cuáles son las decisiones que vayan a tomar, porque son estas y otras que son muy importantes, que van ligadas netamente al tema financiero, al tema de finanzas personales, a ir generando un patrimonio, como decía al principio. Y bueno, hoy estamos viendo esto, que es una cuestión, una realidad de lo que está sucediendo. Hay fiestas clandestinas, hay mucha insistencia de no hacerlo. Bueno, hay eventos que se han cancelado, como ustedes saben, ferias, exposiciones, todo lo que tenga que ver con la aglomeración de personas se ha cancelado. ¿Cuándo va a regresar? Bueno, pues tenemos que entendido, quizás en algunos de los casos, que hasta el primer semestre del próximo año las clases van a seguir siendo virtuales. O sea, hay muchas de las cosas que están cambiando. Hoy ustedes también, si lo ven de una manera muy general, hay algunos estados que hoy están ya cambiando de semáforos, están yendo a rojo, o el botón de alerta famoso, que quiere decir que no se ha podido controlar. Hay un tema, un peligro de rebrote, y hay que regresar a tomar esas medidas. Así es que hoy, por ejemplo, un dato que creo me vale la pena también mencionar, los viajes, ¿no? O sea, muchas de las personas dicen, yo es que ya no aguanto a mi mujer, a mis hijos, ya no me aguanto, etcétera, etcétera, y quieren salir. Ayer me platicaban de una compañía donde los empleados les pedían a recursos humanos, prácticamente les exigían que les autorizaran ir a la oficina,
porque no aguantaban ya el ritmo que está sucediendo. Hoy, desafortunadamente, la violencia contra las mujeres por este encierro se ha incrementado. Chicas, tengan mucho cuidado con esto también en sus casas. Busquen otra manera de canalizar esta parte del tiempo libre que tienen. Obviamente la escuela, hay muchos cursos gratis, hay mucho que hacer también y está al alcance de sus manos. Pero bueno, no es para aburrirlos, insisto, y no es para regañarlos, ni mucho menos. ¿Quién soy yo para darles consejos? Simplemente para platicar un poco de mis experiencias. Entonces decíamos que siga la fiesta, pero mire, vamos a ver lo que yo digo como una frase: donde está tu mente, seguro estará tu cartera. Y ustedes no me lo van a dejar mentir. Decíamos, somos seres sociales por definición, necesitamos estar relacionados, correlacionados, formar parte de un grupo, de una sociedad. Cuando hacemos esto, este es un ejercicio que se hizo a través de la UNAM y Banamex, hicieron una encuesta, buscaron a perfiles como ustedes, jóvenes, y les preguntaron diversas cosas. Yo de ahí tomé algunas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, más de la mitad de ustedes, de las personas jóvenes, no llevan un registro de su manejo financiero. Es decir, no saben cuánto gastan, pero tampoco saben cuánto tienen de recursos, o sea, cuánto ingresan. Y al final del día, esa diferencia entre lo que ingresan y gastan, pues puede que la cubran con préstamos de los cuates, de la familia, con una tarjeta de crédito que te dieron tu primera y que ya la tienes hasta el full. Y entonces ahí sí vemos la necesidad clara de que no es una prioridad dentro de nuestra mente llevar el registro financiero. 87 no tienen ahorro para el retiro, y eso se entendería, son jóvenes, hoy no está dentro de su lista de prioridades. Y 61%, es decir, 6 de cada 10, no piensan en ese tema. ¿Por qué? Porque vemos muy lejano eso, ¿no? Ustedes hoy se dicen, bueno, pues cuando llegue a viejo, cuando sea adulto contemporáneo, cuando pues, va a tardar mucho tiempo, ¿no? Hoy mi mente está en otras cosas, mi cartera está en esas cosas, entonces no es una prioridad. Pero fíjense, por ejemplo, 96% nunca se informan sobre las características de los productos financieros que usan. Hoy, como ustedes saben, se relajaron, se modificaron las reglas a partir de este nuevo gobierno, y tú, que me escuchas, a partir de los 16 años ya puedes abrir una cuenta en un banco. Antes era los 18. Y de ahí, cuando tengas esa relación inicial con un banco, puedes abrir una cuenta y después puede que te otorgue una tarjeta de crédito, y ya no vas a depender del adicional de tu papá, del adicional de tu mamá o de tu hermano mayor. Ya vas a tener una, y más vale en todo caso que seamos conscientes de que ese instrumento que tenemos en nuestras manos es un medio de pago y no es un regalo que nos dieron para ir y gastar y que nunca vamos a pagar. Muchos, yo lo he visto al paso de los años, dicen, ya perjudiqué al banco, por no decir otra palabra, ya jodí al banco porque no le voy a pagar. Tenía una línea de 50,000 pesos, ya me lo gasté y no lo voy a pagar. Bueno, el tema es que eso lo que hace en inmediato es que te cierra las puertas para un probable crédito nuevo. ¿Y qué tal si tienes una emergencia médica o de cualquier índole? Tienes que ir a viajar al extranjero para una maestría, para terminar tus estudios, etcétera, y no puedes tener una tarjeta de crédito, que es un requisito indispensable. Entonces quizás ahí te vas a dar de topes en la cabeza por esta situación. Eso puede ser un caso. El otro es que cuando nosotros pensamos que estamos dándole en la torre al banco, lo que estamos haciendo es que le estamos dando la torre a todos los demás. Ustedes se preguntarán por qué son tan caras las tarjetas bancarias, por qué estas tasas de 40, 50, 60%. Bueno, porque lo que argumentan los bancos, que tienen en parte razón, es que cuando vemos que hay en el universo de personas que utilizan los servicios financieros, llamémosle en este caso tarjeta de crédito, algunos que no pagan y se contabilizan como esto que han oído seguramente, que es la cartera vencida, es decir, esos adeudos que tienen más de 90 días y que ya no se pueden cobrar, y que luego mandan al famoso despacho de cobranza que te está hablando y que ya lo sueñas porque te hablan y te hablan y te hablan, y luego ya tiene que salir tu mamá y decir que no vives ahí, etcétera, etcétera. Eso se ha regulado afortunadamente, pero están exigiendo lo que les corresponde. Además de eso, cuando tú dejas de pagar en automático, se empiezan a generar costos y tasas muy grandes que penalizan el no pago. Entonces, a lo que voy es que cuando tú haces ese tipo de cosas, lo que estás haciendo es perjudicar al resto de los usuarios, porque por eso son caras las tasas, porque el tema de la probabilidad de impago es muy alto. Los bancos tienen que cubrirse, claro, a veces se cobran de más, hay que decirlo, porque luego de repente sí son unas cosas bastante onerosas,
fuera de la realidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos, y hoy ustedes como jóvenes, es que hay una oferta creciente, pero no saben cuánto, de las famosas fintech, que seguro han escuchado ustedes. Son empresas de tecnología financiera que son las que dijeron, mira, tenemos un banco o hay un banco y el banco tiene 1000 sucursales y tiene 100,000 empleados. Y todo eso, y además tiene que ganar, porque tiene accionistas que ponen ahí su dinero y tienen que ganar. Pues todo eso significa que tendríamos que subir las tasas y cobrar comisiones altas para que en todo caso nos salga el negocio. ¿Y quién está pagando eso? Nosotros como usuarios. Entonces, estas fintechs lo que dijeron, vamos a eliminar todo eso. No tenemos sucursales, no tenemos empleados, somos nuestro mejor aliado es la tecnología y ahí vamos a poder hacerlo, vamos a poder bajar las tasas y demostrar que sí se puede democratizar más el uso de los servicios financieros y dirigidas a los jóvenes, y ahí está, son ofertas. Eso tampoco quiere decir que sean flexibles y no vayamos a pagar, al igual que lo que tenemos con un banco, con una fintech, lo tenemos que hacer. Pero creo que este comentario vale la pena porque seguramente van a recibir o están recibiendo muchas ofertas sobre esta nueva generación de instituciones financieras tecnológicas que les van a poder eficientar y hacer más fácil la vida, pero no, tampoco eso quiere decir que flexibilizar quiere decir que, no vas que nunca más vas a pagar. Al contrario, tienes que cumplir. Hay algunos que ofrecen préstamos y que también son muy altos y que conforme vas, si va, tu historial de pagos va mejorando, te van incrementando el límite de ese crédito. Yo creo, y en México se ha tardado, en el mundo en general, pero yo creo que una tendencia que tendría que irse acelerando es que cada uno de nosotros tuviéramos nuestra propia tasa. Por allá hay un banco que ya lo está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora que hubo un tema por la desaceleración y la crisis que irremediablemente afectó a muchos que perdieron empleo o, en su caso, redujeron sus ingresos, las autoridades organizaron un esquema de apoyo a los clientes a través de los bancos, que seguramente ustedes oyeron. No todos los bancos lo aplicaron, no era opcional, pero algunos de esos bancos lo que hicieron fue retrasar el pago, es decir, ayudarte, darte un tiempo para que lo pudieras, pues te pudieras estabilizar y después tomar otra vez los pagos. Entonces, ese tipo de cosas, pues ayuda mucho, pero sin embargo, si nuestra relación con el banco tiene que ser de largo plazo o es de largo plazo, pues yo insisto que tendríamos que ir cuidándola, porque si ya nos dieron la oportunidad, pues tendríamos que aprovecharla e insisto, no estamos ganándole al banco, más bien estamos afectando al resto de los que usamos estos servicios. Miren, esto es interesante, ya es más para acá que para ustedes, pero miren, vivimos y viviremos más años. Esto es increíble lo que está pasando, ¿eh? Porque ustedes, si ustedes lo ven, hagan un recuento muy rápido de sus familiares cercanos y una persona que hoy tiene 40 o 50 años, hace 40 o 50 años atrás ya era muy vieja, ya iba de salida, como decimos. Incluso hasta físicamente ya se veían muy acabados, como dicen los papás. Y esto ha mejorado, no solamente ha mejorado nuestra esperanza de vida, ha mejorado nuestra imagen de vida. Por eso, antes, ¿quién iba a pensar, y no hace mucho tiempo, ¿quién iba a pensar que los hombres íbamos a destinar o iban a destinar recursos para verse bien, ¿no? Que teníamos como la imagen del hombre brusco, fuerte y no, o sea, no, y que pensábamos que era un tema diferente poder cuidarnos, ¿no? Pues ahora es una realidad y es un mercado impresionante, ustedes ya lo vieron, cuánto viene de ahí ahora, no solamente las mujeres, ya ves que hay, ya ven ustedes que hay líneas que hacen ahora productos para hombre y para mujer, y antes le robamos a la esposa un poco de crema, bueno, pues hoy ya no hay necesidad por allá, hacen productos específicamente para cada género, y esto pues, es interesante verlo en este contexto. Fíjense que apenas en 1990, la edad promedio de los hombres en México era de 67.9 años, y de las mujeres que viven más, que eso también hay que reconocerlo, que por cierto se enferman menos del coronavirus y hay una tasa de decesos menos en las mujeres, así es que aguas hombres, hay que cuidarnos más. Y bueno, el tema es que decía yo aquí que estas proyecciones que hace la CONAPO, el Consejo Nacional de la Población,
nos están enviando que para el 2050 los hombres en promedio vamos a vivir 76.6 años. O sea, sí es un crecimiento importante, interesante, y las mujeres 82.5 años. Ahora, esto, como yo les decía, es un tema de promedio de años de vida, y esto supone muchas cosas. A ver, supone en primer lugar cómo vamos a financiar el resto de los años cuando dejemos de trabajar. Uno, puede ser a través de las afores, nuestros ahorros, etcétera. Número dos, el cuadro de las enfermedades que ahora se están padeciendo y que, bueno, pues ahora tenemos una incógnita muy grande con el tema del coronavirus, que hoy, como no conocemos esa enfermedad y lo que ha pasado, con el tiempo se han ido identificando algunas tendencias y algunos dicen o vaticinan que va a haber algunas personas que desafortunadamente van a tener algún tipo de enfermedad relacionada o derivada del coronavirus y que va a ser complicado y que pues de ahí tendría que nuevamente empezar a investigarse y ver hacia dónde va este tema. Y la otra es que pues, estas enfermedades de la vida moderna le llaman, como pueden ser el tema de la diabetes, que es lo que más conocemos, son ahora son más largas. Como vivimos más tiempo, pues no tenemos más afectaciones y necesitamos el dinero para ir financiando estos gastos médicos. Entonces, hoy ustedes en realidad no está en su mente esto, ¿no? A lo mejor lo están viendo porque por sus familiares, por alguien cercano, etcétera, pero en su mente no está esto y no es culpa, no, insisto, no es una cuestión donde las prioridades, su lista de prioridades está en otro nivel, está en otras situaciones que estamos viendo más el corto plazo y a veces definir qué es el mediano y largo plazo nos cuesta mucho trabajo, porque hoy decimos el corto plazo es mañana o la próxima semana. Y el largo plazo quizás cuando me case y tenga hijos, pero no, hay plazos todavía mucho más largos, porque imagínense ustedes hoy, yo creo que están en una edad promedio de 20, de los 20 o 20 bajos. Imagínense para llegar a esto, a los 50 con 70 años, o sea, les queda todavía mucho camino por delante y más vale que sea un camino bastante provechoso en todos los sentidos. Y bueno, esto para ir resumiendo un poco el tema. A ver, todo tiene un comienzo. Pero ustedes han oído con este nuevo gobierno, que incluso el presidente lo ha dicho, vamos a pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Esta frase encierra una cuestión muy interesante porque cuando empiezas a ver que hay grasa, ¿no? Que en estructura empieza a sobrar cosas y empiezas a hacerte más eficiente, empiezas a ser más austero, y luego te vas a un extremo de que ya no solamente eres austero, sino ya te vas a una pobreza donde pues básicamente vives con lo básico, pues no es la respuesta, y menos para ustedes. Eso no es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque hoy, como sus necesidades y sus condiciones son totalmente distintas, lo que deberían de comenzar a hacer, es una recomendación, es conocer los ingresos y los gastos del origen que sea. Si se lo dan a ustedes en su familia, si heredaron, si les dan un domingo, una mesada, si se ganaron un premio, si tienen un trabajo, hoy es muy importante que conozcan esos ingresos y después determinen su estructura de gastos que van a ir ordenadas, porque mucha gente me ha preguntado, ¿cómo le hacemos para generar un presupuesto? Mira, una cuestión muy sencilla. Uno, identifica todos tus ingresos, que eso es relativamente fácil. Lo más complicado son los gastos, porque luego hay cosas que ni siquiera sabemos o nos imaginábamos o que de repente es como de un gusto, ¿no? Voy a gastarlo ahora que viene el Buen Fin o una fecha especial, el 14 de febrero, la novia, la amiga, mi cumpleaños, etcétera, etcétera. Y lo que vamos viendo es que de repente hay cosas que se nos están como fugando por ahí, ciertos gastos que al final del día decimos, bueno, apenas si me alcanza para vivir, ¿no? Para el medio vivir, ¿no? A lo largo de mi carrera laboral, yo, y esto pareciera hasta de chiste, ¿no? Pero había compañeros, yo en algún momento lo hice, lo debo reconocer, que cobraban, o sea, llegaba la quincena y ya te estaban pidiendo dinero, porque lo que cobrabas ya lo debías, ¿no? Entonces
En automático siempre vas a tener un déficit y no sabías y siempre vas a tener problemas. Y hay dos cosas. Una, no hay mucha ciencia. O ganas más o gastas menos. Si no, siempre vas a estar en un desbalance. Por eso ese tema de la austeridad y la pobreza no es para ustedes, pero sí la conciencia de generar de dónde vienen sus ingresos, pero más importante, hacia dónde van sus gastos. Luego los planes de corto, mediano y largo plazo, que eso también es muy importante porque hoy en sus mentes, decía yo, y quisiera, y creo que ojalá haya alguien me diga si estoy en la misma sintonía o estoy hablando al aire, pero yo me imagino que hoy sus planes de corto plazo pues son terminar quizás su carrera, especializarse, buscar un trabajo, después ir, generar un patrimonio, comprar un coche, una casa, casarte, generar un patrimonio, y ahí va el ciclo, así va. Y pues eso también es importante porque de eso depende mucho cuál es la estrategia que vayamos a seguir para ir fomentando y para ir logrando y para hacer realidad estos planes y estas metas a estos diferentes plazos. Si hoy quiero viajar, que por cierto, les decía yo que en el tema de viajes, una encuesta reciente a raíz de este tema del coronavirus detectó que los viajeros y quienes queremos viajar no queremos estar, fíjense, más de 3 horas de vuelo en avión del lugar de nuestra casa, ¿no? Entonces, hoy vamos a voltearnos a ver el turismo nacional, el turismo local, que hay mucho, la verdad que hay mucho que hacer, pero hoy estos viajes quizás de París o pasar el continente o ir más lejos, difícilmente se van a hacer, porque incluso por el miedo mismo, hasta que no existe una vacuna, y bueno, va a existir la vacuna, se va a desarrollar, se va a aprobar, luego viene la fabricación y luego la aplicación, van a tardar muchos meses, pero bueno, es interesante porque supongamos que en este caso ustedes quieren hacer un viaje y quieren ir planteando esas metas, bueno, pues en una situación lo que tienen que preguntarse es cuál es mi capacidad de ahorro, cuánto de ese ingreso que me está llegando no estoy destinando a ningún gasto preestablecido o fijo, que es de cajón, sino que también lo tengo en un apartado donde lo voy a ir haciendo poco a poco, uno, para solventar cualquier tema de una emergencia, que nunca faltan, o por qué no, aprovechar una oferta, porque si hoy ves en el Buen Fin o alguno de tus cuates está vendiendo algo a buen precio, pues lo puedes aprovechar, pero tienes este colchón y de ahí lo puedes tomar. Y eso es importante porque de ahí esta capacidad de ahorro en el tiempo debe ser creciente y te va a ir permitiendo estos planes de mediano y largo plazo, pero es muy importante que con el paso del tiempo también vayas buscando la mejora de tus ingresos. Hoy no es lo mismo, seguramente, o bueno, seguramente es un hecho, no es lo mismo el sueldo que reciben un recién egresado o alguien que todavía está estudiando, que va de aprendiz o de ayudante o de auxiliar, a cuando ya terminas una carrera, una especialización, ya es diferente. Un jefe una vez me dijo, algo que me quedó muy grabado, que en la vida laboral siempre hay dos etapas, siempre va a haber dos etapas. La primera, te pagan por lo que sabes y la segunda, por lo que haces. Perdón, la primera te pagan por lo que haces en la primera parte y la segunda te pagan por lo que sabes. Y por regla, la segunda tiene que ser siempre mejor que la primera. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste y vas acumulando experiencia, conocimiento, capacidades y obviamente te vas valorando desde tu punto de vista como empleado. Y si ustedes deciden ser emprendedores, tu empresa va creciendo. Es decir, este activo laboral va creciendo con el tiempo y tiene que ir acorde a esta mayor capacidad de generar y recibir ingresos y también en esa medida gastarlos, ahorrarlos e invertirlos porque de nada nos sirve tener un ahorro, porque ese ahorro con el tiempo pierde valor. Muchos dicen, no, guarda el dinero debajo del colchón, ¿no? Pues no, porque el dinero pierde valor todos los días. Necesitamos una protección natural para cubrirlo, protegerlo del efecto de la inflación, que como ustedes saben, la inflación no es más que un promedio del alza generalizada en un periodo determinado de una canasta de bienes y servicios. Entonces, pues luego decimos, no, es que la inflación está en 4% anual. Y yo digo, no, pues eso a mí que yo lo que gasto estoy pagando el doble, mi inflación es diferente. Y sí es cierto, que la principal objeción del dato de la inflación es una canasta promedio,
Y en esa canasta por medio hay muchas cosas que consumimos o no, pero ahí están, en esa canasta. Un manejo o una propuesta metodológica y estadística, y ahí se genera, como en muchos otros países, pero todos los que estamos aquí reunidos hoy, y que agradezco mucho su atención, tenemos un esquema y muy diferente de consumo. O sea, lo que yo consumo y ustedes es totalmente diferente, y yo creo que deberíamos ir apuntando a que también tengamos una inflación individual. Pero bueno, ese es un tema también importante, y eso es el efecto que tenemos que anular. Cuando ahorramos hay que invertirlo en diferentes instrumentos. Hoy se abre mucho la posibilidad porque también estas fintech no solamente están ofreciendo los servicios tradicionales bancarios, sino también hoy muchos otros esquemas para invertir, algunos, por ejemplo, compra y venta de acciones. Hoy podemos comprar muchas cosas desde México, acciones de muchos otros países, en fin, hay una variedad muy amplia de opciones que podemos utilizar. Y luego también todo esto que hemos visto me va a determinar una cosa: ¿cuánto me puedo endeudar? Una pregunta interesante, relevante. Ya decíamos en un momento que si tus ingresos son menores a tus gastos, siempre vas a vivir en un déficit, ¿no? Pero si pasa una cuestión al revés, es decir, que tus ingresos sean altos y tus gastos sean menores o más controlados, que sería lo ideal, siempre vas a tener esta capacidad de ahorro. Pero además de eso, hay un chiste que dice que los bancos te prestan un paraguas cuando no llueve, ¿no? Es que los bancos lo que hacen es que a veces tú cuando más necesitas es cuando menos te prestan, ¿no? Porque no tienes una capacidad y porque dudan de que si estás endeudado o no tienes un ingreso lo suficientemente alto, me vayas a pagar. Los bancos lo hacen, y lo hacen con una serie de, incluso lo hacen ya de manera tan fría que ya no son personas las que deciden, son sistemas y son procesos con esta minería de datos que van determinando si una persona puede o no pagar, y si aprobó, bien, y si no, adelante. Entonces, más nos vale que hoy podamos ver también esa capacidad de ahorro, porque hoy en México, fíjense que eso también es importante, en los últimos 20 años, diría, en los últimos 25 años, muchos somos productos o hijos del crédito, y en el mejor sentido, porque una historia tradicional, la pareja, alguien trabaja, empieza a trabajar, empieza una empresa, empieza a ganar, le va bien, compra un coche, conoce a una chica, viven en pareja, se casan, y luego quieren comprar una casa, entonces suman los ingresos de los dos, les dan un crédito, ya sumado les puede alcanzar para más, compran su casa y ahí empieza el ciclo, ¿no? Entonces, mucho de esto se vivió en Estados Unidos, es una manera muy, desde hace muchos años, y es muy general, de vivir del crédito. No tener crédito a veces es mal visto, porque también habla de tu capacidad de pago, de qué tan responsable y cumplidor eres. Entonces, cuando pasa todo esto, esta situación hoy, las condiciones son distintas, y quizás para nosotros hoy nuestra mente o nuestros objetivos estén en otro lado, a lo mejor viajar, porque los millennials hoy no quieren casarse, o por lo menos eso dicen las encuestas, quieren viajar, no quieren tener una casa, aunque yo digo que sí. Por eso, todas estas nuevas plataformas de Airbnb, de Uber, que son las que te ofrecen el servicio sin que seas propietario del bien, ¿no? Y hay muchos otros esquemas, y seguramente van a ir saliendo. Pero también, cuando tengas esa capacidad, cuando finalmente decidas hacerlo, eso es muy importante, que a lo largo de tu vida puedes ir viendo cómo está esa capacidad de ahorro, y luego cuánto te puedes endeudar para que tengas una plenitud en términos de tu salud financiera y que te permita hacer muchas cosas. Yo desde hace muchos años les decía, estoy en este tema de las finanzas personales, no soy rico, leía hoy en la mañana, si los economistas fueran tan buenos y asesoraran a las empresas, tendrían sus propias empresas, ¿no? Entonces, bueno, también fallamos, también buscamos y experimentamos, pero ya con el paso de los años hemos aprendido algunas cosas que hoy queremos transmitir. Y yo decía, las finanzas nos harán libres. Y de verdad tiene una connotación importante, porque te hará libre porque tienes más capacidad de decidir, te hará libre porque puedes dejar el hogar, romper totalmente el cascarón e iniciar una vida ya de manera independiente. Te hará libre porque puedes tomar una decisión de ir a estudiar al extranjero.
Te hará libre porque no vas a tener una carga de que el banco te esté buscando, llamando para cobrarte, te tengas que esconder, cambiar de nombre, de residencia, etcétera. No vas a ser libre. Las finanzas nos van a hacer libres. Y nos van a hacer libres en la medida en que aprendamos que hoy, entre más temprano comencemos, podemos ir generando este patrimonio. Insisto, su mente hoy está en otras prioridades, pero no se olviden que esto les va a ayudar mucho al paso del tiempo y van a ver, por eso me voy a regresar un poquito aquí y quizás hoy sí, ya tengan, después de platicar todo esto, que espero no haberlos aburrido, van a ver como si ya tiene más sentido esto con lo que iniciamos. Esta frase de Joaquín Sabina, que dice, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Yo no quiero que tú llegues a ser un adulto contemporáneo y te preguntes esto. Y te lamentes por no haber tenido la capacidad y la iniciativa de iniciar un hábito, insisto, que no, insisto, y muchas veces esta palabra porque lo que quiero es que quede muy claro que no es un regaño, no es un consejo del cajón de la abuelita, del abuelito, sino simplemente que tú veas, que tú te des cuenta y que tengas conciencia de que todas estas decisiones que hoy tomes y que comiences a tomar van a tener repercusiones más tarde en tu vida, desde el aspecto de salud, el aspecto amoroso, familiar y sin duda el aspecto de las finanzas personales. Así es que pues muchas gracias. Espero haber dado algo un poco de estas experiencias, de lo que hemos vivido y compartido a lo largo de muchos años y que hoy, bueno, si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud, pues estoy aquí a sus órdenes y bueno, pues bendita juventud, gracias de verdad por estar aquí. Yo tampoco es que me sienta muy viejito, ni que esté muy viejito, pero ya pasé por ahí, por donde ustedes están y creo que también si hubiera en algún momento entendido o querido o abierto los oídos para escuchar este tipo de cosas, pues también a lo mejor hubiera sido una historia diferente. No lo sé, ya estoy aquí, pero hoy me gustaría, sí, hacer lo que no tuve en algún momento y es compartir estas experiencias para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Muy interesante tu charla. La verdad que se me hizo cortito el tiempo, ¿eh? Pero bueno, chicos, cualquier pregunta por el chat para tener un orden, escriban en el chat sus preguntas y con todo gusto aquí le responderá Roberto. Sí, claro. Adelante, chicos, sus preguntas. O una de dos, o todo resuelto o todo aburrido. No hay más. Ahí está la primera, Roberto. Gracias. Dice, el mayor consejo que nos puede dar para nuestro retiro. Bueno, el mayor es comenzar ya. Comenzar desde pronto, desde antes, desde ya, a generar un pequeño, destina una parte proporcional de lo que ganes para ese fin y olvídate de él, velo haciendo. Esto es el tema de ir generando el hábito del ahorro, ¿no? Insisto, no vamos a llegar a este tema de la austeridad, de la pobreza franciscana, si hacemos esa distribución de nuestros recursos y vamos apartando. Y esto es una situación que sí va a hacerte la diferencia, sobre todo ahora que vemos que todos ustedes van a vivir muchos más años y los quieren vivir plenos, por lo menos desde el punto de vista financiero, viajar, hacer todo lo que no pudieron o todo lo que estuvieron guardando para esos años de retiro. Pues qué mejor manera de que justamente comiencen ya a destinar una parte para ese ahorro. No van a poder tener una Afore, eso sí, pero sí una cuenta donde pueden ir ahorrando y cuando ya estén en su empleo, entonces sí pueden hacer y entrar en una Afore y ahí hacer aportaciones voluntarias para ir sumando estos recursos, esta gran bolsa que se va, de que ya es de ustedes y que se va a ir creciendo con el tiempo y que les va a hacer la diferencia al momento del retiro laboral. Pregunta Jacqueline Medina, ¿alguna otra recomendación aparte de llevar las finanzas personales a los jóvenes que trabajamos y estudiamos? Bueno, yo lo que creo es que tienes que hacer un balance muy estricto de tus tiempos, porque hay muchos casos donde ya el propio trabajo te va absorbiendo y prefieres dejar la escuela, cuando en realidad toma en cuenta que el tema de la escuela te va a dar una mayor capacidad, una mayor preparación, vas a tener más aptitudes y sobre todo más posibilidades de aumentar
tus percepciones, tu puesto, ir mejorando. Entonces creo que ahí lo que tienes que hacer, porque de repente dices, híjole, y aparte voy a la escuela, trabajo, la novia, y aparte tengo que hacer las labores del hogar. No, bueno, hay que repartir el tiempo y hay que hacerlo de la manera más óptima, pero la mejor recomendación que creo que puedo yo compartirte es que no dejes de darle prioridad a la educación. Incluso ahora, afortunadamente, hay muchas maneras de hacer educación virtual y no necesariamente tienes que asistir a una aula. Entonces eso también puede ser una manera de ahorrar tiempo en el traslado y hacerlo de manera mucho más efectiva, pero eso sí, te preparas, te capacitas y vas a tener una mejor aspiración en términos laborales y de vida. Pregunta Diana Robles, ¿cómo saber si estamos ahorrando correctamente? Más bien, ¿cómo sabremos implementar ese dinero para crecer? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque muchos dicen, ¿cuánto vamos a ahorrar? Yo diría que entre un 20 y un 30% de tus ingresos. Eso te va a permitir abrir una cuenta o mantenerlos en alguna inversión que no de ahorro, sino también, decía yo, no es nada más que ahorres y que lo eches en la ollita. No, 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 porque es hacer ese hábito, después de ese ahorro hay que transformarlo en inversión. Hoy hay muchos instrumentos y hay muchas opciones que te permiten invertir desde 100 pesos, de verdad. Y hay opciones que son buenas. Ahora, lo que sí es importante decirles que las ganancias o el rendimiento o los intereses siempre van a ser proporcionales, aunque parezca una obviedad, siempre van a ser proporcionales al monto del ahorro y de la inversión. Es decir, yo no podría aspirar a tener una tasa tan alta si invierto 100 a que invierta 1 millón. Es una cuestión diferente, pero por eso irlo creciendo con el tiempo y hay muchas opciones, insisto. Hay los CETES Directo, que es una plataforma que por cierto no te cobra comisiones y puedes ahorrar desde 100 pesos. Inténtalo, velo. Es muy didáctico y te puede ayudar para ir creciendo con el tiempo esa inversión que cada vez haga más. Eso es lo que queremos, ¿no? Bienches pregunta, ¿usted considera que debido a la situación económica actual, las tasas de interés pudieran tener alza? ¿Qué porcentaje de los ingresos que una persona tiene debería ahorrar? Bueno, habíamos dicho que entre 20 y 30% de lo que percibe es como el ideal para ahorrar, ¿no? Y eso es un poco, y dependerá también de cómo estemos cada una de las situaciones, pero hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que antes de hacer el esfuerzo en términos de dinero, hay que hacer el esfuerzo en términos de conciencia y hábito, ¿no? De poder ahorrar. Hoy, un ejercicio que hagan ustedes muy rápido, que les puede ayudar, es, viene el Buen Fin, hoy no podemos salir, va a ser todo virtual, o la mayoría, nos va a dar más tiempo para revisar las ofertas. Cuando hacemos una llamada compra inteligente, que a mí la verdad no me gusta ese término, pero así se refieren, yo diría una compra informada, tenemos la capacidad de ahorrar porque podemos ver dónde nos ofrecen más por menos, más por nuestro dinero, dónde podemos adquirir artículos a mejor precio. Y ahora el tema que comentaba la profesora es que básicamente las tasas se van a mantener y se están manteniendo bajas. En algunos países ya son negativas porque están buscando los gobiernos la manera de impulsar o reactivar la actividad económica a través de un costo del dinero más bajo. ¿Cómo va a ser esto? Yo creo que por un tiempo todavía prolongado vamos a seguir viendo tasas bajas y conforme se vaya recuperando la economía en su conjunto, van a tender a subir o a estabilizarse. Recuerden ustedes que un principio básico de las tasas de interés es como si fuera un control. Es decir, si nosotros queremos que la actividad se fomente y crezca, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos la tasa. Es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, pero para ponerlo como ejemplo. Bajamos la tasa y entonces a mí, a ustedes, a una empresa, nos vamos a animar a pedir un crédito porque es más barato y vamos a ampliar nuestra empresa o nos vamos a comprar algo o vamos a empezar un negocio. Cuando ya vemos que la economía está como calentándose y creciendo mucho, hay que subir las tasas para que eso no nos genere otras situaciones complejas como el caso de la inflación que se puede disparar. Así es que yo lo que veo es que las tasas van a mantenerse por un buen tiempo, no solamente en México, en el mundo, en niveles bajos. Y ya decía yo, Japón,
Se habla también de posibles tasas negativas en Estados Unidos, pero Japón es el caso más significativo de tasas negativas y no en esta crisis, ya desde antes de la crisis. Bien, pregunta Clever Vanderkamp. Normalmente se nos dice que es mejor invertir que ahorrar para poner a trabajar nuestro dinero. ¿En qué se puede invertir siendo joven o cuál es su consejo? Mira, eso es muy interesante. Fíjate que yo, bueno, primero tenemos que ahorrar para tener ese recurso y luego invertirlo. Así es una regla inamovible, a menos de que recibamos un ingreso extraordinario, nos saquemos la lotería o nos hereden, etcétera. Entonces ya tenemos ese recurso, hay que invertirlo. Pero hoy, fíjense que es interesante porque hoy se han diseñado muchos esquemas de inversión que antes eran impensables. Y les voy a poner un ejemplo. Comprar acciones en la bolsa de Nueva York o en mercados financieros de todo el mundo. ¿Han pensado? Porque para empezar, lo que decían las casas de bolsa, es decir, quieres, esto es para los que tienen mucho dinero. Abrías una cuenta con $1,000,000 de eso para arriba. Entonces, no, es inalcanzable. Hoy se ha democratizado mucho esto. Y lo más interesante es que hay muchas ofertas, hay muchas ofertas de productos y de servicios que te permiten hacer esta inversión, incluso no en una acción completa, sino en una fracción de esa acción. Imagínense, hoy eso ha cambiado y está revolucionando mucho, pero lo están haciendo para todos aquellos todas aquellas empresas que hoy forman parte de su día a día de ustedes. Un ejemplo, Spotify, ¿no? Amazon. O sea, todo este tipo de empresas, ustedes hoy pueden participar y hoy, como ustedes los usan y están hacia allá y están apuntando hacia el futuro, pues es la empresa, las tecnológicas, es lo que va a llevar el crecimiento de esta economía mundial. Entonces, esa es una buena noticia. Podemos hacerlo hoy, además de eso, no tienes por qué arriesgar todo, ni aquellos que vieron la película de Lobo de Wall Street, no te vas a hacer rico en un día, ni mucho menos. Son diferentes estrategias que van a ir dependiendo del perfil de lo que quieras lograr con el paso del tiempo, pero hoy puedes irlo viendo desde una perspectiva de largo o mediano plazo, y también hay otro tipo de instrumentos que te permiten hoy, que son sofisticados y que lo mejor, el largo plazo siempre va a pagar. ¿A qué me refiero? Que con el tiempo ustedes ven el movimiento de una acción, pero ustedes la compran aquí y la mantienen en el tiempo y no se preocupan porque se está derrumbando y la quieren vender porque tienen que asumir pérdidas o porque ya la ven muy alto y dicen ahora es cuando. Bueno, también dependerá la estrategia de cada quien. En el largo plazo siempre va a pagar ese ahorro, ese tiempo de que la mantuviste, te va a pagar un mejor rendimiento. Bien, pregunta Francisco Moctezuma. Aparte de CETES, ¿en qué otras cosas podemos invertir nosotros los jóvenes? Bueno, en acciones, en el mercado bursátil, en el mercado financiero, hoy hay muchas casas de bolsa en línea que te pueden ofrecer esta opción. Hay que buscarlas y sí, la verdad es que en algunas puedes hacer desde $100, pero mira, lo más interesante es que la mayor parte de todas estas casas de bolsa en línea, lo que te ofrecen son una serie de tutoriales e incluso la posibilidad de que hagas una cuenta ficticia para que tú aprendas a manejar, para que aprendas cómo está la mecánica, y eso la verdad es que es muy bueno porque también te permite, aunque no tengas la capacidad y que seas el gran inversionista, te permite ir conociendo cómo opera, cómo es la estructura del mercado y cómo puedes tú ir aprovechando ese tipo de movimientos. Ahora, lo más interesante es que otra vez regresamos, depende hacia dónde quieres llegar y cuál sea tu estrategia, porque si tú quieres jugarle al mercado de valores, como decimos, cascarle, que es un término que compras hoy o en una hora y vendes al rato y así te la vas pasando y cada uno de esos movimientos se va generando ganancias, pues toma en cuenta que eso, cada movimiento que tú haces a través de tu casa de bolsa tiene una comisión. Entonces, quizás cuando al final del día lo que ganes se te va a diluir en comisiones. Entonces, sí es importante que veas cuál es el tipo de estrategia, pero sí hay muchas ofertas hoy disponibles para hacerlo. Pruébenlas, de hecho. Pregunta Brian Macías. ¿Me recomiendas invertir en el mercado financiero? Sí, claro, es lo que decíamos, que hoy se ha abierto el abanico de manera muy amplia
en muchos instrumentos y muchas opciones financieras dentro y fuera de México. Pregunta Francisco, ¿recomienda invertir en acciones de cruceros ahora que están más baratas por la pandemia? Pues, bueno, sí, y de muchas otras empresas, pero el tema es que hoy la dinámica de muchas empresas está cambiando. Cuando yo decía, ustedes se dieron cuenta que, por ejemplo, el tema de los cruceros fue muy importante en todo este tema de la pandemia, ¿no? Hubo muchas infecciones que se registraron. Entonces, yo lo que creo que es una reestructura de créditos. Hoy la mejor opción es lo que vamos a seguir utilizando y se va a ir creciendo, la digitalización y la tecnología. Esas son las apuestas fuertes. Y las otras son empresas más tradicionales como las de consumo. Vamos a seguir comiendo. Va a haber muchos servicios que van a seguir siendo el transporte, etcétera. Entonces, esas son como sectores que son resilientes y que son defensivos ante esta incertidumbre económica. Se están desatando los muchachos. Dale, últimas preguntas, chicos, porque ya casi es hora. Bien. Pregunta Muchas Víctor gracias. Ramos. ¿Cómo cobro yo mis acciones y cómo puedo yo perder y ganar dinero? Bueno, no, si tienes acciones, el tema es que tienes una posición, ya físicamente ya ni existen, pero tienes una posición, una propiedad de un determinado número de acciones. ¿Qué es lo que haces? Eso es a través de una casa de bolsa, no lo podemos hacer desde el punto de vista personal, ellos son los intermediarios y cuando tú compras o vendes algunas acciones, o digamos, vendes y obtienes un recurso, pues directamente pasa a tu cuenta a través de tu casa de bolsa y es importante que esos ingresos vía capital hoy pagan impuestos. Entonces, es importante también tomarlo en cuenta. Bien, parece que ya se acabaron las preguntas. Muchas gracias. No, la verdad es que muy interesante tu tema, Roberto. Amable. Prueba Muchas de ello gracias. es que, mira, los chicos, preguntaron mucho y la verdad es que me da mucho gusto. No, La hombre, verdad muchas es gracias por que todo. se nota que tienes un gran conocimiento sobre estos temas financieros. Muchas Ya gracias. al leer tu currículum, tu semblanza, pues digo, Amable. híjole, pues, ¿cómo no, verdad? Muchas gracias. Bien, Bueno, Roberto, pues, chicos, si quien quiera, les dejo mi Twitter, @RobertoAH, y lo que necesiten, de verdad estamos con todo gusto. aquí lo vamos a ver, repítemelo, aquí lo copiamos en el chat, arroba, Roberto A. permíteme, Sí, a ver, arroba, Roberto Roberto AH. A-H. Ahí está, chicos. Muchas gracias. Les agradezco. Bueno, nomás quería despedirme contigo, Roberto. Te voy a hacer llegar de todos modos ahí a tu correo. Quiero otorgarte el presente reconocimiento. Muchas Dice gracias. así, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Colima, otorga el presente reconocimiento a Roberto Aguilar Herrera por impartir la conferencia El presupuesto del adulto contemporáneo en el marco del Congreso Virtual de Administración y Contabilidad 2020, los retos empresariales ante la pandemia del COVID-19 y la Semana Nacional de Educación Financiera de la CONDUCEF. Pues aquí unimos los dos eventos, la Semana Nacional Financiera y un congreso virtual que estamos organizando. Muchísimas gracias. Villa de Álvarez, Colima, 5 de noviembre del 2020. Firma la maestra Ana Rosa Braña Castillo, directora del plantel, la cual te mando un cordial saludo. Muchísimas gracias. De verdad, gracias a todos por su atención. Tienen un valor muy grande en su juventud. Aprovechenla, de verdad. Muchas gracias. Muy buena tarde a Luego, todos. Roberto, gracias. Ahí te voy a llegar Gracias. a tu correo, Muchas gracias. Qué tu amables. Gracias. reconocimiento. Hasta Bueno, luego. buen día. Gracias. Dale, gracias. Bye. Gracias, muchachos. Gracias por su atención, chicos. Y gracias por todo. Y pues estamos en contacto, ¿ah? Gracias, ¿Vale? jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. 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 Sale, hasta luego, profe. Hasta luego, hijos. Gracias, que Cuídense, estén bien. cuídense, cuídense.
Maestro, le mando un correo para para lo del video. Sí, sí, mándamelo y ya se los hago llegar ahorita. Veo, voy por la grabación. ¿Cuál es su correo, perdón? Es gilberto.herrera @ y ya el dominio de aquí, colima.tecnm.mx. Gracias, profe. Dale, que estén bien, cuídense. Igualmente, gracias. Oh. Sí, jefe.